Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más, aquí reunidos para escuchar la historia pendeja de México. Como todas las semanas estoy aquí con mis dos colegas y amigos de la licenciatura, con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Buenos días, buenas noches a la audiencia, a la hora que está escuchando igual este pedo. Aquí desde el Sindicato de Historiadores Malvados y Asociados damos Inc. una bienvenida a todos. Inc. Historiadores malvados y asociados. Inc. Buenas noches a todos. Y con mi colega y amigo Yoshi Takalopes. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto. Ya saben, como cada día grabar este podcast y pues como dice Paulino, tener esta buena nueva de ya celebrar un sindicato al fin para historiadores, y qué mejor hacerla como Historiadores Malvados y Asociados Inc. Que fue un nombre así que salió de la nada, porque pues no es que seamos malvados, solo vamos a conquistar un área limítrofe por no el mundo, para no ser tan ambiciosos, porque pues hay que igual dejarles un poco de pastel a las otras licenciaturas y a las otras carreras. Obviamente no hay que ser egoístas. Obviamente esto se va a encargar la Confederación Quintanarrense, que en la que Paulino y yo somos parte, y será nuestro político para conquistar el área limítrofe. Y así ya sabes, que ya era una demanda aparte de los demás historiadores. Y lo de malvados es porque el tema, según Daniel, Dani, si escuchas esto, un abrazo, los chicos malos son más cool. Pues sí, vamos a conquistar el área limítrofe volviendo a todos comunistas mediante la historia. Pues sí. Pues bueno, ¿les parece si comenzamos? Adelante, Alberto. Fierro. Bienvenidos a Al Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshi Takalopes una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Después de la Revolución Mexicana, y sobre todo después de la expropiación petrolera, el lugar de México ante el mundo fue decayendo. Tanto que una vez terminada la Primera Guerra Mundial, cuando se creó la llamada Liga de Naciones, antecedentes de la ONU, cuyo objetivo era evitar una segunda guerra mundial, pero por lo que sea no lo logró. O sea, bueno, hay unas razones ahí, pero pues ¿quién sabe por qué no? ¿Quién sabe por qué? Ni antes ni ahora la ONU ha demostrado ser capaz de hacer algo, güey. Mira, o sea, es como ese vato que te dice, güey, es como que como tu compa que estás en la peda y le tiras el rollo a otro vato que le quieres partir la madre, y tu compa dice, Simón, vamos, yo te ayudo. Y llega y nada más, oigan, no se peleen, vamos a llevar la fiesta en paz, y los dos ya están agarrándose a chingadas. Sí. Esa es la ONU, güey. Güey, aquí dato curioso, no es por meter. O mejor dicho, agarre les dice, yo les recomiendo que no se agarren a putazos. Por favor. Y yo te recomiendo que mejor no interrumpas y te quites a la verga, güey, porque igual te van a tocar a ti. Esa es la ONU, güey. Pero pues sí, pero decía un dato curioso de la Liga de las Naciones. No tiene nada que ver porque no tiene nada que ver también la cuestión de que eran ultra mega racistas y no quisieron invitar a Alemania. No sé, yo ahí lo dejo. Yo no le quiero meter cizaña al Reino Unido ni a Francia. Pues sí. Por lo que sea, no se logró el objetivo de evitar una segunda guerra mundial. Y cuando se creó, México no fue invitado a ser un miembro fundador, ya que después del desmadre del telegrama Zimmerman,
Estados Unidos agarró rencilla y abogó para que no fuéramos un miembro fundador. Fue por esto que durante años... Mierda, me perdí. Sí, durante años solo nos enfocamos en nuestros propios asuntos, sin asomarnos más allá de nuestras fronteras. Esto fue así hasta que llegó un cabrón que poseía un carisma y un sentido del humor sin igual. Alguien que creía que el progreso de México llegaría con relaciones internacionales. Se dedicó a viajar por todo el mundo, tanto que la gran mayoría de sus sexenios se la pasó viajando y no en el país. Algunos lo criticaron, pero hasta cierto punto funcionó. Estrechó lazos con otros países y hasta nos consiguió unos Juegos Olímpicos. El día de hoy les vamos a hablar de un rockstar de su época. Alguien a quien comúnmente se le veía haciendo bromas y viajando por el mundo, y que coloquialmente se le conocía como López Paseos. Hoy les vamos a hablar del expresidente Adolfo López Mateos. ¿Qué tal? Güey, amo ese individuo. Es un cabrón muy buenísima persona. Fíjate, es un cabrón, pero es un cabrón que no puedes odiar, güey. No es como Portillo, güey, que le puedes decir, chinga tu madre Portillo. Güey, este cabrón te da una carisma, güey, hasta que lo quieres abrazar, güey. Este vato es la envidia de cualquier white chican wannabe que se va a Tulum a vibrar con el universo, Alberto, viajar por todos lados, güey, a expensas del erario. ¿Qué pasa, Jay? Corrígeme si no me equivoco, pero López Mateos creo que es el presidente en la historia de México contemporáneo que menos mentadas de madre ha recibido al final de su sexenio. O sea, terminó su sexenio bien, güey, sin pedos. Sí, según güey. Yo es el único presidente que... Mira, yo siento que Ruiz Cortines no había memes, tampoco bueno, o sea, Ruiz Cortines fue mal visto, güey. Ajá, Ruiz Cortines, la verdad, si te soy honesto, analizando, bueno, no profundamente, pero matizando algunos datos, no fue tan malo su gobierno. De hecho, luchó mucho contra la corrupción, aunque sea una mamada, güey, pero sí puso en su lugar a viejos amigos de Alemán. Ajá, güey, básicamente López Cortines llegó a cortar todas las chingaderas que dejó Alemán, güey, porque Alemán sí era un cabrón, güey. Dato curioso acá, es de tu estado, de Veracruz, ¿no? Sí, güey, Ruiz Cortines me parece que fue el último presidente de Veracruz, güey. Salió de Veracruz. El primero del sureste, para ser precisos. Nah, güey, porque Bueno, en la historia contemporánea. Bueno, de la historia contemporánea sí, pero en el pasado ha habido un chingo de gente que ha sido de aquí, güey. Creo que Veracruz es como el tercer estado que más presidentes ha tenido, güey. No Solo sé. debajo de la Ciudad de México y creo que del Estado de México, güey. No sé, Quintana Roo no ha tenido ningún presidente porque pues todos chiquitos Tampoco estaban, Yucatán. Tampoco Yucatán, pero Yucatán es por otras cuestiones. Quintana Roo tiene, ¿cuántos? 70, 80 años de vida más o menos. ¿Quién? Quintana Roo. 50 apenas. bueno. 50 como estado. Ajá. Bueno, pero es que si ustedes están recién creados. No, recién creados. Pues sí. Pues bueno, vayamos comenzando. Voy a, para explicar y que no se me tache de que le estoy cromando la verga a este güey. La primera parte de la biografía de López Mateos está, por así decirlo, creada. Y ahorita vamos a ver por qué. Sí he oído de eso. Esta es la versión que da el PRI sobre la biografía de López Mateos y ahorita vamos a ver por qué el PRI tiene que dar una versión, güey. Ahorita vamos a ver. Bueno, es que quiero que se den cuenta de las tremendas, o sea, de lo ridículo que sonaba, güey. O sea, yo lo leí, está como que ridículo, güey, muy ridículo. Vamos a ver. Según la versión oficial, Adolfo López Mateos nació en el número 11 de la Avenida Juárez, en el pueblo de San Francisco, Atizapán. Hoy, ciudad López Mateos, municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Aunque también se difundió el rumor de que había nacido en Pasitzia, Guatemala, en 1909. Pero ahorita vamos a ver qué pedo con eso. Okay, sí. Bueno, López Mateos fue el menor de los 5 hijos de Mariano José y Elena Mateos. Su hermano mayor se llamaba Mariano José, que nació en 1900, Elena de Los Ángeles en 1901, Rafael Fernando en 1904 y Esperanza de 1907. Bueno, de su mamá se llamaba Elena Mateos, como lo estaba comentando, y los primeros hijos fueron de su esposo, el doctor Mariano Gerardo López Sánchez,
con quien se había casado en 1899. El doctor Mariano Gerardo López era un cirujano dentista tlatenanguense. Elena Mateos Vega trabajaba como profesora, era amante de la ópera y poetista, autora incluso de poemas titulados como Corazón de Cristal. Elena Mateos descendía de una familia de liberales del siglo XIX, entre los que se destacaban el abuelo del futuro presidente, el magistrado y luchador liberal José Perfecto Mateos Lozada. No me suena ese pinche nombre. ¿Y yo? El periodista Francisco Zarco, el escritor Juan Mateos y el Francisco Zarco. El Zarco era familiar de. No manches, mira. Francisco Zarco. Mis respetos. Y el liberal Ignacio Ramírez, el Negro. Ese sí, ese sí lo conocemos. Oye, no manches. O sea, viene de. La mamá. Vaya que sí, de liberales, La mamá. Sería la mamada, güey, que su papá fuera de línea conservadora, güey. Sería así como que la mamada, güey. Ya ves, güey. Es una mamada, pero bueno. Entre 1923 y 1925 estudió de manera irregular en la Escuela Nacional Preparatoria. En 1926, viviendo en Toluca, continuó sus estudios de secundaria y bachillerato en el famoso Instituto Científico y Literario de Toluca, dirigido por el enérgico sobrino de José Vasconcelos, Eduardo Vasconcelos Pérez. Ahí, para costearse sus estudios, buscó que lo nombraran bibliotecario. Durante esta etapa no se distinguió como un alumno brillante. Muchas de las materias que presentó fueron salvadas mediante exámenes extraordinarios, o como se estilaba a decir entonces, a título de suficiencia. Aquí a la audiencia recordar de que si tuviste extraordinarios tienes oportunidad de ser presidente de la república. Pero más si plagias tu tesis. Ajá, güey, que nadie. Y si acabaste tu carrera en 10 años. Sí, 15. 15, güey. No fueron 10 años, güey, pero. Fueron 10 años. Sí, güey, sí. O sea, nadie lo juzga, güey. Bueno, o sea, yo no lo voy a juzgar, güey, porque igual me puede pasar lo mismo. Ya ves, güey. Así que mejor yo no me muerdo la lengua. Calladito nos vemos más bonitos. Pero eso sí, plagiar tesis están mal. Eso sí está mal. Sí, no lo hagan. Pues bueno, no es de extrañarse su distracción, pues el joven López Mateos amaba demasiado la oratoria, el campismo y el amor. Pese a que durante esta época mostró poco interés por el estudio, con su energía e inteligencia se ganó el afecto de varios profesores, entre ellos el del licenciado Enrique González Aparicio, quien lo aceptó como pasante en su buffet y más tarde le consiguió un empleo en la editora Popular, donde Adolfo reforzó su gusto por la lectura. A Adolfo López Mateos más bien le gustaba el boxeo, pero su afición predilecta era la caminata. En tiempos de estudiante y aún años después, chéquense esta mamada, subía el Nevado de Toluca y recorría a pie todos los sábados, a veces por falta de dinero para costear el transporte público. El trecho de México a Toluca para visitar a su madre, a su novia y para comentar a sus amigos el desarrollo político y social del estado. O sea, el güey caminaba desde la Ciudad de México hasta Toluca. ¿Qué? Güey, o sea, no es tanto. Pero pues sí, es el putero, cabrón. Caminarlo diario. No mames. Suena wey, que es un chingo, sí, bueno, fíjate, no es tanto, que de hecho, bueno, sí lo creo, porque sí, bueno, conozco a personas que se lo han aventado, güey, suena un speech así la mamada, güey, pero pues al menos creo que como 3 conocidos me han contado lo mismo, güey, de que estudiaron hasta que está la chingada y ven hasta que está la chingada, güey. Pero pues sí, me imagino que si te acostumbras, güey, obviamente me imagino que han de tener mejor cognición que un servidor. Pero es que caminando todos los días, güey. No. Y todavía subía el Nevado. ¿Nevado con Toluca? ¿Quién sabe, güey? A lo mejor el vato era... No sé, güey. No sé, a lo mejor... Alguna vez le echaron el high, no sé, güey. Y ya solo lo dijo güey, ya sabes como que como que para que suene más culera la anécdota. No, es que yo todos los pinches días... O sea, y descalzo. A la verga. No, pero pues sí, o sea... Tal vez te lo paso si iba una vez
a la semana, 2 veces a la semana. Pero, o sea, todos los días, tal vez como que algo no cuadra. Pero, pues como te digo, tendríamos que ver que si hay alguien vivo de la época que dice, el señor de la esquina, güey, yo vi a este cabrón todos los días, se fue caminando, iba en su coche. Ahorita vamos a ver qué pedo con eso, güey. Ahorita que dices tú del señor de la esquina, ahorita vamos a ver qué pedo con eso, porque aunque suene pendejo, los señores de la esquina tienen mucho que ver en esta historia. Ajá. Pues bueno, gracias a estas caminatas, le valieron el mote de El Toluca. Desde joven, López Mateos empezó a destacarse en actividades deportivas con las frecuentes excursiones y caminatas que organizaban un grupo de jóvenes que más adelante lo llevarían a la realización de una hazaña mayor. Chéquense esta mamada. Teniendo 16 años, Adolfo se unió a un grupo de estudiantes andariegos que se hacían llamar Club de Exploradores Eire. Era un Boy Scout. Más o menos, güey, era un pinche Boy Scout. Bueno, por decir, pero bueno. Por decir el término correcto. Abanderados por el presidente Plutarco Elías Calles y portando como insignia un banderín con el nombre de México sobre los colores de la bandera guatemalteca, López Mateos emprendió una caminata desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta Guatemala. Salieron desde el Zócalo el día 20 de noviembre de 1926 y llegaron a la ciudad de Guatemala a finales de enero de 1927. Se fueron caminando. Güey, fíjate que esa escena, güey, me recuerda a la de Maduro, güey. Donde estaba caminando con toda la banda, güey. A mí me recuerda a Forrest Gump, güey. Pero iban caminando, o sea, Forrest Gump iba corriendo, güey. Imagino que ha de estar chido desestresarse, güey, caminando un chingo, güey. Pero verga, güey. No, fíjate que de hecho, bueno, al menos en Mérida a mí me gusta caminar. Bueno, o sea, tampoco. Espérate. Yoshi, güey, caminas una cuadra y ya me gusta caminar. No, es que en la parte donde vivo, pues sí hay un poco de trayecto. O sea, tampoco es el puta madre de aquí a Guatemala, güey, pero no, o sea, donde vive en Mérida, pues sí tenía que hacer algunos tramos caminando, pues son como 10 minutos caminando, güey, pero pues sí te quita la satisfacción de que mínimo no estás sentado todo el día y sabes que estás haciendo algo de condición, güey. Y ya no tengo que estar tanto tiempo encejado en el archivo. Pues sí. Eso sinceramente a mí me pareció una mamada, güey. Me dio mucha risa. O sea... Sí, güey. Pues cuántos, güey, tan solo de aquí a la ciudad de Cancún, a la Ciudad de México son unas 28 horas más o menos. ¿No has visto lo de Maps de aquí a Estados Unidos, güey? Creo que es como... Güey, que algunos vatos veo que han publicado, sí, llegamos a pata, chido su madre, güey. Como que estos pendejos. Te harías creo que una semana. Pero déjate de eso, si llegas en una semana, güey, y no te paran en las cajeteas y te desaparecen. Exacto. Agrégale eso, güey. Pues bueno, además de consagrarse como un destacado deportista, López Mateos poseía cualidades de orador, la cual es... O sea, el vato era un pinche rockstar, y mucha de esa gran parte de esa fama que se ganó fue por esto, güey, porque el vato sabía hablar bien chingón, güey. Las incidentales aventuras que tuvo López Mateos como maestro rural en Almoloya o en las brigadas educativas de alfabetización gratuita, las cuales estaban estrechamente vinculadas con su vocación de orador. El periódico El Universal creó en 1926 los famosos concursos anuales de oratoria, que eran el sueño de todo estudiante de preparatoria o jurisprudencia. Estos convocaban a los inquietos alumnos de ese tiempo educados en el Ateneo de la Juventud y en la Universidad Nacional, entre los que sobresalían Salvador Azuela, Héctor Pérez Martínez, Rafael Heliodoro Valle, Javier Villaurrutia, Jaime Torres Bonet, que ahorita lo vamos a volver a mencionar, y Salvador Novo. En el tercer campeonato de oratoria del Distrito Federal, efectuado en el Salón El Generalito de la Escuela Nacional Preparatoria, el 20 de mayo de 1929, reveló su vocación el joven estudiante de preparatoria de 18 años, Adolfo López Mateos. Recordemos, esta mierda está escrita por el PRI. Vamos a ver por qué. Es que suena pendejo, pero no es se que les olvide. Esto hay que remarcarlo. Hubiera sido la mamá. No sé si. Bueno, a lo mejor va a haber un corto, güey, pero un cabrón que se avienta a hacer
la vida de López Mateos. Esa madre es como que muy... En una película, güey. Es como que muy jesucristiano, ¿no? O sea, todas las el PRI, Paulino. que hizo este vato. Es el PRI, y de pronto lo ungió así el Espíritu Santo y dijo, ya sé, quiero tener vocación política. Así de la nada. Así como Juárez y la flauta, yo ¿no? Yo quiero ser presidente. A huevo, güey. Igualito, güey. Igualito. Pues sí. En el certamen tuvo que competir con varios oradores brillantes, tales como Enrique Ramírez Ramírez y Guillermo Islas Leal. Sin embargo, después de deliberar, el jurado declaró triunfante a López Mateos, quien pronunciaría durante el concurso: venimos a juzgar ahora, señores, la obra de la revolución. Pero no debemos hacerlo con el espíritu como con la palpitación del sentimiento. O sea, güey, vete a la verga lo que están poniendo. Pero bueno, continuemos. El frenesí de Adolfo llegó en junio de ese año, cuando participó en otro certamen de oratoria. ¿En qué lugar quedó, por cierto? En el anterior lo ganó. Ya. Bueno, cito: su voz era robusta, su ademán expresivo, lanzaba sus metáforas con pleno dominio, sabía cómo provocar el entusiasmo del auditorio. Comentaba Alejandro Gómez Arias, el mayor experto en oratoria de la época. El mayor experto en oratoria de la época. Falta que dijera, y aparte la tenía muy grande. Bueno, aunque aparentemente por la decisión arbitraria de los jueces a López Mateos se le dio el segundo lugar, sus compañeros lo pasearon en hombros. Cito: estaba ya preparado, fogueado, para hacer las suyas las mejores causas. O sea, güey, es que esto yo lo veo como un pinche cuento de hadas. Güey, imagínate a este cabrón de todos alzando. Güey, eres la mamá. Es que es un pinche cuento de hadas. Pero pues, es como película gringa, güey. Y el prota de siempre musculoso, güey. Tipo estereotipo, güey. Ahí, de que es el campeón, es el mejor y que gana el juego de fútbol americano, güey. Muy idílico esa mamada, güey. Ya el destinado, güey. Ajá, exacto. Pues bueno. En 1929, López Mateos se afilió a la campaña presidencial del licenciado José Vasconcelos, donde puso sus dotes de oratoria al servicio de la causa. Como otros jóvenes de su tiempo, Adolfo leyó la novela Sasha Yegulev de Andreyev y se identificó con la tragedia que se narra sobre el joven que da su vida por transformar a su patria. Es que te digo, güey. López Mateos formó parte del directorio estudiantil del Comité Pro Vasconcelos y fue representante del Estado de México en la convención antirreeleccionista. Valiente y combativo, durante la campaña vasconcelista se subía a una caja de refrescos y peroraba ante los obreros. Cito: peligra la patria, solo Vasconcelos puede salvarla. Cuando su amigo Germán del Campo fue asesinado por los pistoleros del Partido Nacional Revolucionario, López Mateos estaba a punto de experimentar el fatídico destino de Sasha Yegulev. O sea, se identificó tanto que casi la mata. casi lo matan como la libra, güey. De hecho, no sé. Exacto, o sea, se tomó muy en serio ese pedo. Güey, de hecho, no sé si les he contado una anécdota de Betancur, güey. Y cuando fue al congreso, güey, de socialistas, güey, casi se lo acuchillan, güey. Que es así como una alegoría. Bueno, después te las cuento, pero es una alegoría, chuchi. Esa madre creo que como que es el cliché, ¿no? Del típico político de que llega al pueblito y pone las cajas de refrescos y se pone ahí a dar su speech, güey. Digo, es una historia muy pendeja y reitero, ahorita vamos a saber por qué se inventan esta historia. Pero bueno, el mismo José Vasconcelos lo reconocería años más tarde, cito: desde entonces recuerdo con precisión que no se ha borrado de mi mente la cabeza vendada. La noble cabeza de un joven que en aquel momento simbolizaba la patria entera. Era la cabeza de Adolfo López Mateos. Hay quienes aseguran que de aquel fortísimo golpe que recibiera el joven futuro presidente, se le desencadenaron los frecuentes dolores de cabeza que padeció a lo largo de su vida, mismos que lo llevarían a la tumba en 1969. Y ahorita vamos a ver de qué se muere el güey. También lo vamos a ver más no adelante. Coman ansias. Ajá, exacto, no coman ansias.
Tras las elecciones del 17 de noviembre de 1929, donde resultó triunfante Pascual Ortiz Rubio, pues, pobrecito vato, el nopal, y después de la inmediata represión a partidarios vasconcelistas, temiendo por su vida y decepcionado por el fracaso, López Mateos partió a Guatemala, donde residió por una breve temporada. No se sabe a ciencia cierta lo que hizo en ese lugar o de qué vivió. Se afirma que trabajó como asistente para el general Jorge Ubico, presidente de Guatemala. O sea, tenía contactos el vato. Sí, güey. Bueno, igual de Guatemala, ¿no? Pero pues, aún así. No es cierto, pues, son a toda madre esos vatos, güey. En 1941 fue elegido director de Educación Extraescolar y Estética en la SEP. Desempeñando ese cargo, asistió a una comida en el Instituto Científico y Literario, donde pronunció un discurso que impresionó a uno de sus asistentes, Isidro Fabela. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar del grupo Atlacomulco? Yo no, Sí, yo no. Isidro Fabela es el fundador del grupo Atlacomulco. No, yo no he tenido el gusto. O sea, era Atlacomulco es el grupo de... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estaba Peña Nieto? ¿Dónde están Ajá, los no, él es de del Yunque, Alfredo ¿no? del Mazo? ¿Ese no es el Yunque? No, ese es el grupo Atlacomulco. En mi perra vida los he escuchado, honestamente. Ajá, es que es un grupo donde De priistas. hay varios políticos priistas y son de Atlacomulco. México, Del Estado Estado de México, de México, ¿no? Atlacomulco, Estado de México, básicamente. Si no me son de equivoco, puros como que el políticos Estado de priistas, México es la De familia inclusive, o sea, esa madre es familiar, o sea, esa madre es un Ajá, feudo güey, o sea, por familiar. ejemplo, no me creo que el papá de Peña Nieto también fue gobernador del Estado de México, Sí, güey. sí. Y de hecho está cabrón porque el otro día yo estaba leyendo que decía que había una vidente que decía que se iba a formar un grupo político en Atlacomulco donde 5 llegarían a ser gobernadores y 1 presidente de la República. ¿Y qué pasó? Pues que sí pasó, güey. Nada más que fueron 6 gobernadores, no 5. Pero sí le dio lo de presidente. A lo mejor no era la República, porque profecía. pinche Peña Nieto es de ahí, güey. Pero bueno. Oye, sí es cierto. De hecho, como que, si no me equivoco, el Estado de México es como que la bandera política del PRI, si la pierde, güey, es como... Sí, güey. Sí, güey, sí. güey, el Estado de México Ahí es... dicen hasta las piedras votan por el PRI. Sí, güey, real. Hasta los el Estado muertos, de México güey. es la cosa más preciada que también. tiene el PRI, güey. Y el día que la Mira, güey, pierda... Ese es uno de sus yo sé que horocrux, los- güey. Sí, güey. Nadie puede hablar con los muertos excepto el PRI, güey. No, y es que también aparte, el Estado de México, aparte de que siempre fue de tradición priista, actualmente es el estado que tiene la mayor cantidad de votantes. ¿Ah, sí? Eso no me lo Entonces, sabía. por eso también es súper importante, güey. Que de hecho, si no me equivoco, Súper igual importante Veracruz para el es PRI. uno de los estados clave. Oye, pero este vato fundador, Isidro Fabela. el grupo Tlacomulco Isidro Fabela, ¿con qué fin lo creó, dices? Lo creó porque se supone que en tiempos de Ávila Camacho, el que estaba de gobernador del Estado de México era un socialista. Y Cristo. Ávila Camacho lo veía mal porque veía que estaba dividiendo a la gente del Estado de México. Y este güey Isidro Fabela era embajador en no sé dónde. Y Ávila Camacho lo trae y le dice: quédate en el Estado de México, sé gobernador del Estado de México y calma esa madre. Y lo fue, güey. Y al final el vato ahí con sus influencias conoció un chingo de gente y terminó formando ese grupo, güey, con el abuelo del que ahorita es gobernador del Estado de México. Del Mazo, ¿no? Del Mazo. Ajá. Es que está Alfredo del Mazo abuelo, Alfredo del Mazo papá y Alfredo del Mazo hijo. O sea, que es Y un los tres grupo fueron que gobernadores hay que del Estado tenerle de México, cuidado. güey. Pues sí. Oye, Ellos qué culero dicen que no llegue ahorita existe, el pero nieto, ¿no? Los Pues- vatos ahí, reunión anual. La foto. Ah, pues bueno. Don Isidro era el hombre fuerte del estado. Por ende, gozaba de influencias, lo que le estoy diciendo. Un dedazo de Fabela hizo que López Mateos quedara de director de dicha institución. Tras un par de años al frente del instituto, nuevamente por las influencias de Fabela, López Mateos se convirtió en candidato a la senaduría federal suplente por el Estado de México. Si no me equivoco, ahí es donde conoce a Ruiz Cortines. Ujú. Así es.
Al ser nombrado Favela embajador de México en la Corte Internacional de La Haya, López Mateos se enfiló hacia la senaduría que quedó vacante de Don Isidro, iniciando de esta manera su carrera política, que sería una pinche montaña rusa hacia arriba, güey. En 1946, López Mateos se convirtió en senador de la República. Durante el desempeño de dicho cargo, Adolfo asistió a conferencias y comisiones internacionales, destacando como orador en la reunión de la UNESCO en 1947. Acudió a la Junta de Cancilleres de los Estados Unidos y encabezó la delegación mexicana en la reunión de ECOSOC, teniendo sede en Ginebra. O sea, estamos viendo que el güey, o sea, su pinche carrera política fue una pendiente para arriba, güey, que nunca bajó. Ok, pues igual. Pues mis respetos, la verdad. Si algo supo hacer bien, pues fue eso. Yo dije, pues. Mira, envidiarlo yo no lo haría, güey. Si lo logró por cuenta propia, pues algo supo hacer bien. Y algo. O sea, el vato obviamente llegó a donde estaba, pues, gracias a este güey, Isidro Favela, güey. Pero también el vato, dentro del PRI, se fue ganando su lugar porque el vato era una verga hablando, güey. Era una verga con su carisma, era una verga con su sentido de humor. De hecho, puse una anécdota de él, güey, con Kennedy, que ahorita la vamos a ver adelante, güey. Te espero con ansias. Creo que ya te la conté, ¿no? No lo sé. La del reloj. No me acuerdo. Pero pues ahorita lo vemos. Entonces, no voy a dar spoiler, pero la vamos a ver más adelante. Entonces ese güey con su carisma, con su pinche sentido del humor todo pendejo, se fue ganando el apoyo del PRI hasta que pues terminó de presidente. Pero ahorita vamos a llegar a eso porque ya llegamos a la parte de tensión de la historia de López Mateos. Porque justo cuando estaba contendiendo por la senaduría, le estalla el escándalo sobre el origen de López Mateos. Porque como les mencioné al inicio, o sea, literalmente al inicio yo les mencioné, nace tal año, tiene tales hermanos, y de ahí nos saltamos hasta que está en prepa. ¿Por qué? Porque básicamente de toda la periodo anterior no se conoce nada, güey. No se sabe nada de qué hizo, yo tampoco quisiera que se supiera, la verdad. De hecho, no, pero o sea, cuando yo digo nada, es nada de dónde vivió, dónde estudió, de sus tiempos de secundaria o prepa. Con así, si escuchan esto, les cambiaría mis recuerdos de secundaria por una beca, güey. Por favor, una beca, considérenlo. Pues sí, este escándalo estalla porque el güey con el que estaba compitiendo por la senaduría dice: su acta de nacimiento original no existe. Si no me equivoco, solo tenía una fe de López Mateos no existe el acta de nacimiento de López Mateos. Y siempre usó documentos para identificarse, pues, otros documentos. Utilizó varios documentos más para identificarse, pero nunca usaba su acta de nacimiento. Un acta de registro civil, porque sabemos que, bueno, por lo menos en aquella época, cuando te registraban al registro civil, te daban tu acta de registro civil más tu acta de nacimiento. Él presentaba el acta de registro civil. Según el acta de registro civil, López Mateos nació el 26 de mayo de 1908. ¿Ok? Al inicio, el PRI, en la biografía que pone el PRI, nos pone que López Mateos nace el 26 de mayo de 1909. Esa es la versión que tienen. Bueno, más bien esta es la versión de un acta que se tiene por ahí guardada. ¿Creo? Porque realmente el PRI pone la misma fecha, pero 1910. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en 1910? Ya. La revolución. ¿Cuál es el pinche cosa más cabrona que usaba el PRI para hacer su proselitismo? Los ideales de la revolución. De hecho, si no me equivoco, igual tenía... Como que nació con la Alberto Correa, si no me equivoco, pero igual se identificaba por su... Bueno, se llama fe de bautismo. Fe de bautismo. Si no me equivoco, era otro documento. Ahorita vamos a llegar a eso. Bueno. También presentaba su fe de bautismo, que también coincidía con la fecha de 26 de mayo de 1908. Pero en estos documentos siempre tenían inconsistencias sobre su lugar de nacimiento, ya que en unos decían que nació en Atizapán y en otros decían que nació en la Ciudad de México.
Además de esto, en las actas de defunción del Distrito Federal de 1904, recordemos que este cabrón nace o en 1908 o en 1909 o en 1910, no se sabe. En las actas de 1904, las de defunción, se puede encontrar un acta que dice lo siguiente, cito: en la Ciudad de México, a las 10:40 de la mañana del día de 12 de marzo de 1904, falleció de neumonía el ciudadano Mariano López, originario de Zacatecas, dentista de profesión, casado con Elena Mateos, de México. Es el acta de defunción de su papá, que tiene 1904, y este güey nace en 1908, entre 1908 o en 1910. Oye, solo por curiosidad, ¿sus hermanos tuvieron algún problema similar con la documentación? Ahorita que me pongo a pensar. No se sabe, güey, porque los hermanos nunca se dedicaron a nada casi político. Bueno, sí, tiene sentido, pero imagino que el PRI, pues, los habrá buscado para ver qué pedo. O para silenciarlos. Pues sí. Que no digas nada. Entonces... O sea que su papá no era tu papá. ¿Cómo pudo morir su padre 4 años antes de que naciera Adolfo? La explicación es que su madre, Elena Mateos, después de enviudar, se rejuntó con un español llamado Gonzalo de Murguía, con quien tuvo 2 hijos, los últimos, Esperanza y Adolfo. Pero para que las malas lenguas no acosaran a la familia, Elena Mateos siguió poniendo que Mariano López era el padre de sus hijos. O sea, seguía poniendo que Mariano López era el papá, güey, aunque ya estuviera muerto. ¿Cuánto rollo hacían antes las abuelas? O sea, la gente de esa época, ¿cuánto rollo hacía con los documentos? O sea, creo que si le preguntan a su abuela o a algún familiar así muy, muy viejito, se van a enterar que tienen hecho un cagadero con sus documentos, ya sea con los nombres, con cosas que pusieron. Pues eso sigue pasando. Sí, de hecho, te pongo. Ajá, pero, bueno, o sea, no te pongas. No... Por ejemplo, mi abuela, por ejemplo, de pronto dijo, ya no quiero tener mi segundo nombre porque me caga. ¿Y qué hizo? Así de huevos, güey. Dejó de darlo en sus documentos en sus siguientes documentos, ¿no? Entonces ya después fue un rollo porque cuando te piden, ya tiene los de 60 y más, y para pedir apoyo en ese rubro, ella tiene que dar sus papeles oficiales y por ese rollo del segundo nombre. Sí, de hecho aquí, me imagino. Bueno, mi vecina de aquel lado igual tuvo el mismo problema por un apellido, que al parecer, creo que todas sus hermanas los tenían todos diferentes. O sea, era el mismo apellido, pero con terminaciones diferentes. Entonces yo le dije, güey, es un desmadre porque creo que quería, no sé qué, un trámite que quería hacer. Hay un caso, güey, como paréntesis, otro paréntesis pequeño, de un músico de Monterrey, güey. De hecho vi su video en Facebook hace como un mes y por eso me acordé. Que el vato, pues creo que su papá murió, no sé cómo estuvo el pedo. El chiste es que él nació, iba a nacer sin papá, güey. Entonces lo que hizo la mamá, no sé por qué, se lo dio a la abuela, güey. Y la abuela lo que hizo fue, ya tenían su acta de nacimiento con los nombres de la mamá. Y la abuela sacó otra acta de nacimiento, algo así, con sus apellidos de ella, de los abuelos. El punto es que este vato se hace famosísimo. Ya se va a ir a una gira a Estados Unidos. Cuando le piden la visa, el pasaporte, la visa, dice, bueno, a ver tu nombre, ajá, tu nombre, tu acta de nacimiento. El vato se queda así como, ¿qué pedo aquí? Y pensaban que ese vato no era él, güey, que estaba haciendo como que... Está suplantando la identidad. Sí, güey. Y dice que fue un desmadre porque dice el vato, literalmente... ¿Cómo los convenzo de que yo soy yo? O sea, bueno, según yo es con el pulgar. Ya, sí, güey, o sea, casi no se va por eso. Para la gente... Sí, por las huellas dactilares. La gente te toman las huellas dactilares y, bueno, hay una base de datos. Tú das la huella dactilar y así se comprueba. Sí, güey, pero es que ese vato todos sus documentos eran a partir de que su abuela le cambie cuando él estaba pequeñito. Sí, güey. ¿Qué pasa con la otra acta de nacimiento, güey? El pedo era la primera acta de nacimiento, güey. Entonces dicen, no, yo tuve que llevar a la vecina, a mi comadre de aquí de mi abuela, y ahí a toda la banda para que vieran aquí que este vato que soy yo, sí soy yo, güey. Qué mal pedo. Sí, güey, o sea, por ejemplo, ahorita también algo que pasa, cada que cambia el pinche sexenio, güey, es el pedo de las CURPS. Por ejemplo, a mi mamá le cambiaron su apellido. No me acuerdo exactamente por cuál, pero el chiste es que le movieron algo y pues tenía mal su cuerpo y tuvo un chingo de problemas con eso.
Y ahorita cuando cambiaron las CURPS en 2018, ahora el que tiene ese pedo es mi papá. Porque mi papá se llama Francisco Alberto y en su CURP sale como Francisco Alberta. Y por ese pedo, güey, ya tiene un chingo de problemas porque ya no, por ejemplo, ya no puede sacar una tarjeta de banco nueva porque los documentos que él entrega son diferentes. Y si él se muere, no podríamos cobrar un seguro porque como tal tendríamos que presentar una CURP. Y la CURP dice que se llama Francisco Alberta, pero su acta de nacimiento dice que se llama Francisco Alberto, entonces no son la misma persona. Es un pedo, güey. Todo ese pedo de los nombres es un pedo. Yo espero que en un futuro no me represente problemas. Y es que mi papá me registró en Yucatán, güey. Y en Tizimín, Yucatán. Y yo soy de Cancún. El pedo aquí es que en algún momento, no sé cómo se le ocurrió sacar mi CURP y dio mi acta de nacimiento de Yucatán. El pedo es que luego yo agarro y voy a volver a tramitarla. O sea, yo no sabía qué pedo. Y tramito la de Quintana Roo, güey. Entonces tengo 2 CURPs, güey. Una de Yucatán, creo. Verga. Y una de Quintana Roo. El pedo es güey, que el de mi... Este es un desmadrote, güey, es un pedo, pues. Gente... Cuide bien su documentación. En mi... ¿Cómo se llama? La cartilla militar, güey. En mi cartilla militar, creo que por alguna... Yo no me había dado cuenta, yo soy muy distraído. Yo, entre mis papeles que di la de Yucatán, güey. Entonces en mi cartilla militar está... Por error, creo, la terminación Y, creo, Y no sé qué, que es de Yucatán. Y yo todos mis documentos, güey, hasta la fecha, ya a partir de ahí me puse más cabrón. Y esa lo boté prácticamente y ya ahorita todos son como que de... o sea que Paulino es xenofóbico, no es cierto, No, fíjate que de hecho yo tengo que tener mucho cuidado con eso Sí, no, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que ver. O sea, si ustedes tienen esos pedos, el mío es más cabrón, güey. Porque te pongo un ejemplo, no me llamo Alejandro Yoshitaka. No me llamo así, güey, pero hay cabrones que luego me cambian las S. Porque Alessandro escribe con dobles S, no con J. A ver, si es con doble S, ¿por qué aquí en tu cosa esta de Zoom te aparece? Dice Yoshitaka López, güey. Tampoco me te mames, güey. Sí, güey, por eso Alessandro es el que va con doble S, güey. No, Yoshitaka no, güey. De hecho, Yoshitaka, fíjate que es el nombre que menos me escriben mal. Así te lo pongo, güey. Porque supongo que es un poco más lógico, güey. Y todo, güey, literalmente todos los trámites que tengo que estar haciendo, tengo que estar viendo al cabrón que lo escriba bien. Bueno, ¿sabes? Sí. Yo igual tengo ese pedo con mi segundo apellido. Porque siempre me ponen Arellano, güey. Güey, no te acuerdas. No te acuerdas. Pinche Wari, güey, que puso Arelles. A mí mis papás no se fijaron en ese pedo. Y a mí cuando me registraron como Ángel sin acento en la A, güey. Entonces, eso para escribir mi nombre en el teléfono siempre es un desvergue porque el autocorrector me lo corrige de forma por eso adecuada. Cuando doy el nombre de las constancias tengo que vigilar hasta 5 veces que estén bien verificados los nombres para que Wadi no nos ponga otras cosas. Creo que las últimas que nos mandaron están bien los nombres, yo creo. Sí, afortunadamente, porque básicamente nosotros los dimos, güey, no los pusieron ellos. Pero bueno, continuemos porque nos quedamos aquí platicando como pendejos de los nombres. Y aquí perdimos que sé de cuánto tiempo. Pues bueno. Mira, si eso nos pasó a nosotros, ¿qué no hacen? El PRI robó más. El PRI robó más. Así es. Pues bueno. El 10 de agosto de 1946, un ex candidato a senador llamado Adolfo Manero entregó a la Oficialía Mayor de la Cámara de Senadores y a la Procuraduría General de la República los expedientes en los que demostraba que López Mateos nació en Guatemala. Mariano entregó la copia de un acta de nacimiento guatemalteca que dice que Carlos Adolfo López Mateos nació en Pasitzia, en el departamento de Chimaltenango, Guatemala. Y en esa acta dice que es hijo de Mariano López y Elena Mateos. Los mismos nombres que tienen sus papás. O sea, está de la verga. Eso es un desmadrote porque se supone que bajo ese precepto no puede contender. No, porque no es mexicano por nacimiento. No, de hecho, ya por el hecho de que su papá biológico era español, ya por eso ya no podía, güey. Porque recordemos que hasta antes de 1993... ¿A cuántas personas le... ¿Cómo? ¿A cuántas personas les hizo el PRI su biografía? Creo que a todos los candidatos presidenciales de Mateos.
¿Tú crees? Chance. O sea, yo lo entendería de Mateos porque pues es para avalar. Obviamente los equipos de campaña o el vato que dice este cabrón va a ser candidato, tiene a alguien en específico para determinar qué necesita este cabrón, y este vato necesitaba una biografía, algo para que el pueblo se sintiera identificado con su candidato, su gran salvador, el Mesías. Pues cada vez que digo ahorita eso vamos a ver qué pedo con eso. Pues sí. Como estaba diciendo, por el simple hecho que su papá biológico era español, ya era ahí, ya no podía, güey. Porque hasta antes de 1993, para ser presidente tenías que ser tenías que ser mexicano, hijo de mexicanos nacidos en México. Con Fox se cambió, en el 93 se cambia y es lo que suerte, que Fox termine llegando. Ya lo pensionamos en el capítulo de Vicente Fox. Sí, para más información. Escúchenlo. Pues bueno, así es. Además, también entregó varias declaraciones juradas de testigos que aseguraban que López Mateos no había nacido en el Estado de México, porque fue a donde se supone que había vivido, y no a nadie de los vecinos decía, no, aquí no vivió ninguna familia López Mateos ni nada. O sea, y señores grandes, güey, o sea, que se acordarían de que, sí, por aquí había un niño. Nadie. Al contrario de lo que hicieron cuando fueron a Guatemala, donde había gente que afirmaba que habían conocido a López Mateos de niño, que él había vivido en Guatemala de niño. Pues bueno, además también acusaba que el título profesional de López Mateos, así como su tesis, no existían. Estaba de la verga. Pues bueno, 7 días más tarde, el 17 de agosto del 46, López Mateos contestó entregando otros documentos que supuestamente comprobaban que sí era mexicano. Y chéquense qué pendejadas entregó. Entregó la fe de bautismo expedida en Zacatecas a nombre de su padre. Entregó la copia de su inscripción al Instituto Científico y Literario del Estado de México, su acta de matrimonio, donde aparece como originario del Distrito Federal, y recordemos que decían que él era del Estado de México, y entregó su cédula de filiación como empleado de la Secretaría de Hacienda. Sí. Aquí es cuando venimos y decimos, creo que si tú estás abogando porque el hecho de que eres mexicano, lo primero que se te ocurre entregar es tu puta acta de nacimiento. Sí, es lo más lógico del mundo. Pero López Mateos nunca la entregó. Tengan siempre una copia de su acta de nacimiento. Ya las dan en PDF. Sí, güey. Entonces, nunca entrega el acta de nacimiento y día de hoy no existe o no se tiene registro de su acta de nacimiento. Se tiene registro de un acta que dice que López Mateos nació en la Ciudad de México, pero pues nació en la Ciudad de México y no en el Estado de México. O sea, ahí vemos que es un cagadero. Sí, güey, es un cagadero. Pero bueno. Los liberales revolcándose en su tumba cuando vieron que entregó el acta de fe de bautismo. Ahí ves a pinche Plutarco con cara de calles, güey. Con cara de yo creí en ti. Sí, güey, pero bueno. Creo que ya Plutarco le sí, pero, güey, o sea, no te deja como que. No, o sea, no te deja. Ya está bien pinche muerto, güey, el de los increíbles, güey. Nunca confíes en tus héroes porque en algún día te van a defraudar o qué poco mamada, güey. Algo así tiene que ver. Bueno. Aparte de esto de que el pendejo entrega su acta de su fe de bautismo, la fe de bautismo dice que su papá, porque recordemos que entrega la fe de bautismo de su papá, no la suya, la de su papá. La fe de bautismo de su papá dice que su papá se llamaba Mariano Francisco. Y en todos los demás papeles que tenía el papá aparece como Mariano Gerardo. Además, el acta señala que nació en 1908. O sea, según el acta dice que nació en 1908. Ya le pones un tanteo que diga entre 1908 y 1910 y ya sin pedos, güey. 809. Ajá, güey, entre esos años, güey. No se sabe cuándo nace. Pero bueno. El 29 de agosto de 1946, la primera comisión revisadora de credenciales de la 60ª legislatura de la Cámara de Senadores resolvió que los documentos de Manero no eran concluyentes.
Así que López Mateos era mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos por nacimiento. Es decir, que me la pelas, güey, y el vato es... Sí, y me la pelas. Sí, exacto. Güey. Esa decisión impulsó la carrera política de López Mateos. Y le abrió la... Creo que la última vez que pasó esto... no fue hace mucho, fue en 2018 si no me equivoco, o 2019, la verdad no me acuerdo, con lo de Paco Ignacio Taibo que el Senado tuvo que hacer. No sé qué le hicieron, güey, pero la ley Taibo. La ley Taibo. Sí, porque Paco Ignacio Taibo es español, pero que ha vivido toda su perra vida en México. Entonces el vato es mexicano, pues de cultura, güey. O sea, el güey se crió, vivió toda su perra vida aquí, pero como tal él nace en España, ¿no? Tiene la cultura mexicana y tiene la capacidad necesaria para manejar un fondo como el de la cultura económica y dar los mejores precios. Económica. Güey, fuera de pedo, o sea, la verdad, la neta sí. Pero al final renunció, ¿no? No sigue el vato. El de INA fue el que creo que le renunció. Sí renunció, porque la verdad, yo sepa sigue ahí el vato, güey. No, güey, ahí sigue el vato. Ah, cabrón. De hecho, hace poco hubo un remate de libros muy cabrón a nivel nacional y creo que llegó a un... No, o sea, la verdad, o sea, su gestión, o sea, honestamente, al menos a mí sí me ha gustado, o sea, libros, o sea, accesibles, la verdad, no a precios muy caros, o sea, creo que... Es que también estamos hablando de... O sea, que por ejemplo... La brigada esta para leer en libertad, güey. Ajá, es que ese vato ya tenía toda la plataforma, güey, porque desde antes ya había creado... Ajá, güey, la brigada esta que te digo, la para leer en libertad, güey, que lleva con Alejandro Rosas. No, o sea, por ejemplo, o sea, te pongo un ejemplo, un libro que puede estar algo caro, es el de Mark Bloch, el oficio de historiar, güey. 50 varos, güey, 50 varos, güey. O sea, y es un libro, la verdad, sí que sí está cariñosos en otras ediciones, pero la verdad, el Fondo de la Cultura Económica es un libro, la verdad, muy accesible. O sea, honestamente, como historiador, que pues sí me gusta el papel. Comprar, como historiador, comprar en el Fondo de Cultura, güey, es de lo mejor que te puede pasar si está el libro. O sea, encontrarlo es una maravilla porque son precios neta. O sea, obviamente igual depende. Pues bueno. Sí, me imagino. Pero bueno. Obviamente esta breve comercial. Esta decisión impulsó la carrera política de López Mateos y le abrió la puerta para que 2 años más tarde se convirtiera en presidente. Sin embargo, en el dictamen, la comisión agregó un apartado muy interesante que dice, cito, suponiendo sin conceder que López Mateos hubiera nacido fuera del territorio nacional, se aplicará el artículo 1 de la Ley de Extranjería y Naturalización del 28 de mayo de 1886, que dice que será mexicano todo extranjero que tenga un hijo mexicano y no desee conservar su nacionalidad. O sea que me anterior. La pelas y doble, güey. O sea que básicamente es, y si me vienes a decir que este güey es guatemalteco otra vez, y resulta que ahora sí no te puedo mandar a la chingada, te puedo poner esta madre que, aunque él sí sea de Guatemala, por el hecho de que tener un hijo y que el güey puede renunciar ahorita a su ciudadanía guatemalteca, ya es mexicano. Aunque eso lo haría un mexicano naturalizado, así que tampoco podría ser presidente. Pero bueno, el chiste es que al final eso no pasó y el pinche aparato político del PRI se movió. O sea, no hay pedo. Tienes los rec. Sí, aquí no ha pasado nada. Pero bueno. En 1946, cuando Miguel Alemán asumió la presidencia de la República, Isidro Fabela fue elegido senador por el Estado de México y López Mateos quedó como suplente, como ya lo habíamos visto. Y cuando Fabela se va al Tribunal de la Haya, López Mateos queda como el senador. Y también esto lo hizo hasta 1952, hasta que fungió como coordinador de la campaña electoral de Adolfo Ruiz Cortines para la presidencia de la República, por lo que al triunfar Ruiz Cortines le comisionó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esto fue en el sexenio de Ruiz Cortines. Para el 17 de noviembre de 1957, el Partido Revolucionario Institucional, porque realmente el que lo pone es Ruiz Cortines, postula a López Mateos como candidato a la presidencia de la República, para que posteriormente, con 6.767.754 votos a favor, López Mateos se convirtió en el nuevo presidente de México. Y pues es un cabronazo. O sea, pinche López Mateos era una verga. Es más popular que todos los presentes. Ajá, güey, de hecho, o sea, a ver,
siendo claros objetivos, y solamente vamos a mencionar los nombres, no vamos a mencionar por qué, porque si no nos vamos a volver a alargar. De la época después de la revolución, ¿quiénes creen que hayan sido los tres menos peores presidentes? Después de la revolución. Después de la revolución. Desde que se crea el PRI. Yo siento que uno, Lázaro Cárdenas. Dos, sí. Este cabrón. Pero a ver, eso ya no es PRI, Lázaro Cárdenas no es PRI. Desde el PNR. Desde los antecedentes. Desde el PNR. O sea, Lázaro Cárdenas de entrada. Este cabrón. Lázaro Cárdenas. Y tal vez yo pondría entre Cerillo o muy tirándole a lo pendejo, Díaz Ordaz quitándole toda la parte social, güey. No sé, yo sería Cárdenas, Ruiz Cortines, que no se pasó tanto de verga, güey, que sí se pasó de verga, pero o sea, no tanto como otros presidentes. Y tal vez Adolfo López Mateos, pero tengo mis dudas, güey. Es que está muy culero, güey. Está muy culero, güey. Pero... Ajá, está muy cabrón hacer la elección, güey. Pero sí, Cárdenas es el único que libro, la verdad. Sí, güey. Sí. Cárdenas es como de los poquitos que se libran. Bueno. Él tiene su ceremonia de entrega y recepción de la banda presidencial en el Palacio de Bellas Artes el 1 de diciembre de 1958. Y en su gabinete, como ya les habíamos comentado en otros podcasts, cada vez que vamos a hablar de un presidente, vamos a hablar de su gabinete también para ver qué nombres nos podemos encontrar. Primero, como secretario de Gobernación, obviamente nos encontramos a Gustavo Díaz Ordaz, poderoso, que fue su secretario. El poderoso que le cuidaba el chancarro. Así fue. Güey, por eso era alguien de. O sea, pero. Por eso, ahorita vamos a hablar de si te vas de viaje, tienes que tener a alguien de confianza, güey. Alguien que no sea un Judas, güey. Pues sí. Díaz Ordaz, que fue secretario de Gobernación del 58 al 63. Y ya en el periodo en que Díaz Ordaz se tiene que ir para poder ser candidato, se queda Luis Echeverría. Bueno, como secretario de Hacienda hace su aparición el buen Antonio Ortiz Mena, que pues siendo totalmente críticos y objetivos ha sido el mejor pinche secretario de Hacienda que era abogado. Este perro país. Y eso que el cabrón no es economista, era abogado, güey. El mejor era abogado. Con país, fue tan la verga, güey, que trabajó 12 años continuos en la Secretaría de Hacienda, güey. Fue secretario de Hacienda 12 años. Funcionaba, güey. Perdón, sí. Pues bueno, en la Secretaría de Obras Públicas se puso a Javier Barros Sierras. ¿Quién es este güey? El güey que al final fue el rector de la UNAM durante el movimiento. Si no me equivoco, era el que Díaz Ordaz la acusaba que él armaba a los jóvenes de la mamada. Ajá, ese era Javier Barros. Bueno, como en la Secretaría de Recursos Hidráulicos pone a Alfredo del Mazo Vélez, uno de los del grupo Atlacomulco, y no me acuerdo si este es el papá o es el abuelo. Creo que es el abuelo. Y en la Secretaría de Educación Pública pone a Jaime Torres Bodet, que ya habíamos hablado antes de él en este episodio, que es con el que competía en oratoria. Era Jaime Torres Bodet. Y ya en el departamento del Distrito Federal pone a Ernesto Uruchurtu, que tiene su historia particular porque el cabrón despachaba todo este pedo desde si quieren escuchar esa historia en el primer video que se encuentra en la página de no se grabó, tienes razón. Bueno, ese no está. Ese quedará para un episodio de es que dato pequeñas. Era un segundo video que íbamos a subir en el Chile Así Pasó, que fue el evento individual que hizo Alberto, que estuvimos ahí presentes, pero por cuestiones técnicas y no se pudo grabar. Creo que el doctor, la licencia no nos permitía grabar y pues al final para pues tampoco chocar con las actividades de la sala, entonces pues no se grabó. Entonces fue lamentablemente. Pues sí. En esa madre hablé de la paca, porque la paca es la paca.
Hablé de la Legión de Guerrilleros Mexicanos. Y hablé de este pedo de Ernesto Ruchurtu, que era el que nada cagado. Le decían el regente de hierro porque el vato era un cabrón, pero un cabrón. Y el vato reprimía todo pendejo que se le ponía enfrente. Pero el vato era tan cabrón que el vato prácticamente en su oficina particular la tenía en un burdel. Este era Ernesto Ruchurtu. Pero bueno, quedará para otro episodio. Sigamos. Bueno, durante el sexenio de López Mateos viene la nacionalización de la energía eléctrica. Es cuando se crea la CFE. Esto pasó el 27 de septiembre de 1960. En esa fecha escribió una carta durante el acto de la nacionalización de la industria eléctrica que decía, creo que se nos cayó Paulino. Se acaba de ir. Oh, rayos. No. Bueno, ahora quién podrá podrá ayudarnos. Cosas que pasan por esto. Esperamos que Paulino vuelva en unos segundos. Bueno. Continuamos mientras. La carta decía, cito, les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen, porque en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna que don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Dijo, hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos e intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera, pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Y chéquense esta mamada, solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Güey, Peña Nieto lee esto, güey, y le da un pinche patatús. Sí, un patatús, un pinche patatús. Pero bueno, también en el sexenio de López Mateos, como López Mateos se la pasa viajando por todo el puto mundo, la Constitución marca que cuando el presidente se va de gira, el que queda a cargo es el secretario de Gobernación. Y el secretario de Gobernación era Díaz Ordaz. De hecho, algunas personas dicen que como tal el sexenio de Díaz Ordaz es un... ¿Cómo se dice? 12 sexenios, ¿no? No sé. Que en realidad son 12 años los que gobierna Díaz Ordaz, porque como pinche López Mateos se la pasaba de viaje todo el puto año, todas las putas horas, pues siempre que se quedaba Díaz Ordaz. Entonces, muchas de las cosas que pasan en el sexenio de López Mateos en cuanto a cosas de decisiones como marchas y ese tipo de cosas son más pedo de Díaz Ordaz que de López Mateos. Pues bueno, de las muchas cosas que pasaron está el movimiento ferrocarrilero de Demetrio Vallejo. Sí. Estuvo muy en bueno. 1959, en febrero, continuaban las rebeliones y movilizaciones de los ferrocarrileros y el gobierno procedió a encarcelar. Si no me equivoco, los mandaron a Lecumberri. Ajá. Ahí mandaban a todo pinche vato que estuviera en corte del gobierno. Estos en marzo efectuaron una huelga en el sistema ferroviario del país que se extendió a los ferrocarriles del Pacífico y mexicano. A finales de ese mes los líderes fueron aprehendidos y despidieron a gran número de ferrocarrileros. Entre los detenidos estaba el secretario general del sindicato de ferrocarrileros, Demetrio Vallejo, el cual fue encarcelado en Lecumberri. Reiteramos, todo este gran pedo de lo que pasa en decepción de López Mateos es más pedo de Díaz Ordaz que de López Mateos. También, en el sexenio de López Mateos, pasó la represión contra los maestros. En abril de 1959, con el argumento de que se había alterado la paz pública, líderes obreros, estudiantiles, magisteriales y ferrocarrileros fueron recluidos en la penitenciaría de Lecumberri. Entre los delitos que se les adjudicaban estaba el de disolución social, que básicamente es acusar de comunista. Para más información, consulta el episodio del 2 de octubre
En este episodio hablamos sobre qué es disolución social. Básicamente, para no hacerlo largo, es un delito en el que el gobierno básicamente te acusa de que estás... que lo verguemos, dice. Eso es lo que dice. Ideas extranjeras. Que lo verguemos, dice. Eso es lo que quiere decir. Extranjeras. Básicamente. Y pues básicamente como estás expandiendo ideas extranjeras, comunismo, te puedes... Te vuelve una pátrida. Exacto. Una pátrida. Pues sí. Entonces, el movimiento revolucionario del magisterio y el movimiento ferrocarrilero habían sido liquidados mediante represiones violentas por parte del Estado. De nuevo, esto fue más pedo de Díaz Ordaz que de López Mateos. Y el tercer gran pedo que tuvo el gobierno de López Mateos, gobierno de nuevo, fue el asesinato de Rubén Jaramillo. Así como lo que le pasó a los maestros y a los ferrocarrileros, le pasó al antiguo líder agrario Rubén Jaramillo y su familia. Nada más que a los otros los encarcelaron, a este güey lo mataron. Porque literal, mataron a ese güey y mataron a su familia, güey. A la bestia. Los cuales fueron sacados de su casa por una partida militar y un grupo de policías judiciales. Fueron sacados por un grupo de partida de militar y por policías, y fueron asesinados el 22 de mayo de 1962 en las ruinas de Xochicalco, Morelos, porque Jaramillo atacaba a la política gubernamental. Esa fue la excusa que dio el gobierno. Porque no hay nada mejor para combatir el comunismo que haciendo lo ideas mismo represoras que la represión. Usar las ideas represoras del ¿cómo comunismo. ¿Cómo lo mataron? Sí, ¿Balacearon o otra muerte peor? Mira, yo recordaba que a este cabrón lo habían matado en una carretera, pero creo que lo estoy confundiendo. Es que hubo un güey, me acuerdo que fue más o menos... Fue al que mataron en la caja. No, o no me acuerdo si fue en épocas de calles, güey. Lo que me acuerdo, que fue una muerte que así está, es este vato de Cloutier, güey, en la elección de Salinas. Solo me acuerdo de ese vato. No, yo te estoy hablando de tiempos más antiguos. Es que me acuerdo que hubo un cabrón que no me acuerdo si era un candidato que se iba a lanzar a la presidencia. Dice que el vato estaba con un super apoyo y en una carretera de Michoacán, no me acuerdo, por esos estados del centro, fueron interceptaron y lo balacearon, güey. No me acuerdo el nombre de ese vato. Me acuerdo de haberlo leído. No me acuerdo si es en la época de la guerra cristera Joaquín. Ah, sí, nunca. En lo de cristera, creo que lo estaba confundiendo. Como que le intenta hacer un atentado sobre Obregón, güey, pero lejos de que lo mataron, güey, por cristeros. No. La razón es totalmente diferente. Cristeros. Calles y pórtese bien. Bueno. También en el sexenio de López Mateos se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, que sustituyó a la Dirección General de Pensiones para proporcionar atención médica, pensiones, jubilaciones y otros servicios a los empleados del sector público. Y como todos sabemos, esta institución hasta el día de hoy no sé, la verdad no sé. Bueno, yo uso el IMSS, pero me han dicho que es eficiente, lo poco que he escuchado. Así es. Pues bueno, también en el sexenio de López Mateos se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la cual es la encargada de dar los libros para la educación primaria, secundaria del país. O sea, creo que todos hemos recibido esos libritos que antes tenían la de hecho, fíjate que ese libro, el del perrito, el dálmata, es como que estaba muy chingón, la verdad. O sea, honestamente, lectura. Sí, güey. Pues sí que te puede parecer a veces algunos pues, no tan relevantes, pues fibrones. Había cuentos muy cabrones. Recuerdo que hace como un año, 2 años estaban pasando los cuentos de los que a lo mejor nunca nos percatamos que venían en esos libros de medio turbios. Sí, ajá, que eran medio turbios, güey, la neta. No, pero fíjate que al menos a mí se me agradaron esos textos. O sea, honestamente, están chidos. El de Paco, Yo siento que, ¿sabes qué? A lo mejor no nos latió la lectura porque tuvimos muy malos maestros, güey. En esos años, güey. Porque en la neta, esos textos están muy chidos.
como para que bueno, haya pasado los por memes alto. que salieron de ahí, Ya pues, ves, no, güey. no se los dejan como el de Paco el Tacho. No, Paco, para nada. Paco el Chato. El Paco el Chato. Yo me acuerdo del vato que comía El las que le hicieron dijeron que planta. no se coman las Luego de un semillas, árbol, güey, y ¿no? le empezaban Ajá, a crecer güey. plantas, güey. Sí, ese, Sí, a güey. huevo. Bueno, los libros de texto aseguraban la eficacia de la educación laica y gratuita, pero sobre todo buscaban consolidar la igualdad y el derecho de la educación pública con base en el magisterio, textualmente considerado por el presidente como un ejército de evangelizadores laicos en permanente lucha contra la ignorancia. Entonces, era semejante el nivel de aprovechamiento en las escuelas públicas y privadas. Bueno, la esposa de López Mateos era la maestra Eva Samano de López Mateos. También no era una primera dama tipo la gaviota, como una... pero que no sabía hacer nada. O sea insinuando? que, ¿Qué bueno, estás tenía insinuando? una preparación. Ajá, era medianamente preparada, era maestra y también tenía una gran capacidad política, porque según la biografía del PRI, ella colaboró en conjunto con su marido en la política educativa. Ella se ocupó personalmente de la creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, el cual es el antecedente del DIF, el DIF actual, y tuvo la idea de los desayunos escolares en las escuelas públicas, que por decreto elevaron los niveles nutricionales de la niñez mexicana. Pero me imagino que se quitó porque A mí me. Yo creo que no sé si a mis mis papás papás les tocó, güey. No sé si a mis papás Ah, les sí, tocó, seguramente. pero yo me acuerdo que había como un programa en Quintana Roo donde te daban lo equivalente a Güey, los ¿sabes desayunos. qué? Ese pedo es por... Ahora, cuando te das cuenta de cuánto daño hace la corrupción, güey, porque con el dinero que luego se roba un político en un año, güey, yo creo que si sacas para al menos dar ese Fíjate, tipo de programas sí, ahorita todavía que me en acuerdo- un estado completo, güey. Y esto es... parece poco, güey, pero el que un niño, güey, esté como que bien comido o medianamente comido cuando va a la escuela... Ayuda un chingo. De Te hace hecho, un parote, ahorita güey. que Te menciona ayuda un esto, ya chingo, me güey. acordé dónde sí dan ese tipo de desayuno. Son las escuelas de tiempo completo. Mi prima estudió en una de esas y ahí sí te dan, no sé si Sí. un tipo almuerzo, por así decirlo, un tipo, una comida. Güey, yo me acuerdo que cuando yo estaba niño, para mí la cosa más aterradora del mundo era que me metieran en una escuela igual. de esas, güey. Son nuevas, fíjate Esas que son nuevas, ¿verdad? Son nuevas. medianamente nuevas, o sea, Pero, o sea, yo no me concebía en la idea de voy a estar todo ni igual a mí puto no, día en la tampoco me escuela. gustaba, güey. Güey, No desde mames, que yo estoy- desde De hecho, de- eso es como que muy del modelo americano, Americano, ándale, ajá. estadounidense, ¿no? Sí, De pero que por están ejemplo allá hasta lo las de, 5 de la bueno, tarde, el- creo. o algo así, Güey, güey. Güey, te daba miedo igual, ese pedo y te ese, ibas a la güey, uni a las güey, ya 4 sé de la que me tarde. convertí, A las güey, 6, salí- a no se acuerdan. Pero, güey, cuando Porque, estabas morro era un poquito... güey, o sea, te ahorita daba es más como miedo, güey, que ahora. Los últimos días que salíamos 4 de la tarde de la universidad, güey, entonces con cara de, güey, pues ya vámonos. Y era, o cuando tomamos el curso de demografía nos íbamos hasta vale, las sí. 6 de la Deja la tarde. verga, salir a las 6 de la tarde, que... 6, 7 de la verga. tarde. Oye, sí, No, ¿a no, qué hora acuérdate que a las 6 de la nos decías, tarde, güey. Que luego no encontrábamos puto camión, güey. Teníamos Güey, que llegar que es a una las 8 de puta la hora de noche al camión, centro. es otra Pero historia. bueno. Como todos sabemos, el señor López Mateos se caracterizó porque el güey se la pasaba viajando. Y por eso le llamaban López Paseos. El mandatario realizó visitas oficiales a Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Chile, Indonesia, Filipinas, Japón, India, Belice y un chingo de etcéteras. Porque casi se recorrió el mundo entero. Además, promovió al país ante el Comité Olímpico Internacional y logró que en 1963, en Lausana, Suiza, que se eligiera que la Ciudad de México fuera la sede para las 19avas Olimpiadas, que serían en el año del 68. Irónicamente, rompió relaciones diplomáticas con Guatemala, porque durante su sexenio, no sé si saben que durante el sexenio de López Mateos estuvimos así de irnos a la guerra contra Guatemala. Una estupidez. Por güey. una estupidez, porque si no me falla la memoria,
había pescadores muy a la mexicana que se iban a aguas guatemaltecas, güey, a pescar. Entonces los guatemaltecos le decían, lárguense, a la chingada, güey. A los mexicanos les valía verga. Entonces en una de esas llegó un pinche avión de guerra de Guatemala, güey, y le disparó a la güey, gente, de hecho, güey. Y creo que encarcelaron a los mexicanos en Guatemala, güey, y se metió la Secretaría de Relaciones Exteriores y mandaron el ejército a la frontera. Güey, de hecho, por unos cabrones que no querían regresarse a pescar a México. Si no me equivoco, güey, Didier publicó las bajas, güey, y ponen, por ejemplo, el de México, güey, hay un pescador. Ay, güey, era de eso. Hay un pescador. Sí, güey. Que Guatemala perdió aviones, que perdió no sé cuántas bajas, y México una lancha, güey. Y una ¿cómo se llama? Estas madres para pescar, una red de pesca, güey. Una red de pesca. Una red. Ay, qué bellos momentos de la historia, güey. Creo que perdió 2 aviones de guerra, güey, pero ¿cómo pierdes 2 Ajá, pero güey, creo que fue por la gasolina. Ajá, güey. Así creo. Una falla técnica. Güey, que a medio vuelo se queda sin gasolina. No, güey. Ajá, y aparte eran aviones de la... Ajá, ya era de mal estado. Eran aviones viejísimos. De la primera, güey. Déjate eso de la primera. De esas de 2 alas. Pues sí. Bueno, también durante el sexenio de López Mateos ocurrió la Revolución Cubana. Y México en algún momento llegó a declarar que la política cubana era, cito, ajena a las aspiraciones y valores de los pueblos latinoamericanos, porque no hubo comunismo. Sí, a huevo. Oye, pero hay un presidente Cárdenas, güey. Tacharon incluso de comunista, pero Cárdenas, antes de López Cárdenas. Mateos. No, antes de López Mateos. No fue el güey que le dio asilo político a Che Guevara. No, Pascual Ortiz. ¿No era Pascual Ortiz? A ver, es uno de esos. No me acuerdo de cuál. Dijo que. Yo recuerdo que lo habían identificado mucho con la izquierda y que en algún punto lo llamaban Cárdenas, pero no era Cárdenas. Güey, es que durante la época de Cárdenas armó un pedote, pero un pedote. Uy, sí le dio el financiamiento a Castro, güey. Porque cuando pinche Cárdenas se le ocurre reformar el artículo de la Constitución sobre la educación, pone que la educación va a ser socialista. De Yucatán sigue siendo socialista, güey. Y pinche pedote, ajá, güey. De hecho, es igual, güey. Pero pedote, pues ¿qué le pasó? F por él. Sí, güey, ya sabemos. Pues bueno, también durante el sexenio de López Mateos se negoció con John F. Kennedy la devolución a México del territorio del Chamizal, ya que se supone que la frontera básicamente con Estados Unidos era el río Bravo, pero por algún motivo pues natural el cauce se movió y hubo una parte de México que se quedó del lado de Estados Unidos. Entonces se negoció y nos regresaron ese cachito de tierra que no tiene ningún que el valor ahí y ahorita creo que hay un parque, está por Ciudad Juárez. Ajá, está simbólico. El valor del ego, güey, el puro ego, güey. Y pues esto también provocó que Kennedy viniera a México. Y aquí es donde viene la anécdota del reloj. Entre el 29 de junio y el 1 de julio del 62, el presidente López Mateos recibió a su homólogo norteamericano John F. Kennedy y a su esposa Jacqueline Bouvier, que dato curioso, si se dan cuenta, la esposa se llama Jacqueline Bouvier y es por eso que Marge, la de los Simpsons, también se apellida Bouvier, porque le pusieron el apellido de los Kennedy. Pues bueno, dato todo Alberto le mama a los Simpsons, bueno, por cierto. Así es. Ajá, por si no durante el encuentro se trataron, entre otros temas, la firma de un convenio temporal para reducir la salinidad del río Colorado, cuyas aguas eran utilizadas por agricultores de Mexicali, y un préstamo de $20 millones para el sector agrícola mexicano. Desde su llegada a México, el pueblo se rindió al carisma y simpatía de los Kennedy. Los recorridos de las principales calles de la ciudad en carro descapotado, que al final, por lo que sea, el carro descapotado
no le terminó sirviendo de mucho a Kennedy. Ay, qué culero, güey. Eres un hijo de tu puta madre, güey. Eres un hijo de puta. Se volvieron parte de la verbena popular. Vallas interminables de gente y papeles de colores coloreaban el ambiente. Y no se diga de la elegancia de la primera dama norteamericana. Sus atuendos confeccionados para la ocasión hacían resaltar su belleza. Esto es una nota por si no se habían dado cuenta. Coordinados sastre, azules y rosa pastel, sombreros y guantes largos para el día y vestidos largos para la noche, las galas que le ofreció el gobierno mexicano. Pero su sencillez era la que resaltaba. Así lo demostró al asistir a una misa en la Basílica de Guadalupe, rodeada de mexicanos, o cuando leyó un discurso en español para un grupo de trabajadores durante la inauguración de una unidad habitacional. Pero aquí es donde vienen las anécdotas. Sucedieron dos momentos que se salieron fuera del protocolo y están bien pendejos. Bueno, fastidiado tal vez ante la insistencia del anfitrión de que de una vez por todas Estados Unidos aceptará la devolución del chamizal, el presidente Kennedy, a la vista de los 20 volúmenes del proceso apilados en una larga mesa le pidió al traductor, le dijo que se acercara y le pregunta a Kennedy, dígale cuánto vale en millones el pedazo de tierra. Le va al traductor, le dice a López Mateos, y la respuesta que le da a López Mateos es: dígale que no soy agente de bienes raíces. O sea, ya vemos el tipo de cabrón que era López Mateos, pero aquí viene la cereza del pastel que dices: pinche López Mateos, qué cabrón eres. Y es la anécdota del reloj. En otro momento, el presidente Kennedy chuleó el reloj de su homólogo mexicano y le dijo: qué bonito reloj, señor presidente. Inmediatamente López Mateos se despojó del reloj y se lo obsequió al presidente estadounidense. Pero ahí no quedó el pedo. Durante la inauguración de la unidad habitacional Kennedy, construida para obreros de las artes gráficas, que fue cuando la esposa de Kennedy lee el discurso en español, el presidente López Mateos chulea a la primera dama norteamericana y le dice a Kennedy: qué bonita es su esposa, señor presidente. Rápidamente Kennedy se quita el reloj que le había dado López Mateos y en un español todo culero le dice: ahí está su pinche reloj. Hijo de su... Uy, pero si es el presidente americano, güey. ¡Qué huevos! Sí, güey, te digo, güey. Es que así era López Mateos. Este era el tipo de cabrón que era López Mateos. López Mateos. Fíjate que es de los pocos en la historia que me hubiera gustado conocerlo, güey. Se hubiera llevado muy bien con nuestra licenciatura. Sí, güey, la neta. Pero bueno. Tranquilo, güey, tranquilo. También López Mateos fue nominado 3 veces al Premio Nobel de la Paz. Neta, güey. 2 en 1963 y 1 en el 64. En el 63, la postulación la realizó Isidro Fabela, diciendo, cito: Adolfo López Mateos es nominado por sus muchas acciones para crear un mundo más pacífico. Es pacifista y humanitario, y ya ha hecho mucho para evitar la guerra, indicó el entonces juez de la Corte Internacional de Justicia. Si no me equivoco, en los tratados de Tlatelolco, que ¿fue con Díaz o...? No, eso fue con... Recuerdo que, bueno, México tiene un papel significativo en el desarme nuclear con los tratados de Tlatelolco. De hecho es irónico porque Díaz Ordaz es el que dice que ya no hay que estarnos peleando. Pero o sea, no contra otras personas. Pero bueno, contra otras naciones. De hecho, esto que mencionas, Alberto, de que del chiste que le hace a Kennedy este vato, así, güey, o sea, creo que hay una imagen muy difundida de que los presidentes mexicanos, o que el mexicano en general suele ser muy arrastrado con los gringos, güey. Y no necesariamente, güey, porque creo que tienen siempre en la cabeza los momentos culeros de la historia mexicana con los gringos, como la guerra de la guerra de anexión o la guerra de 1846-47. Creo que se nos perdió Paulino un poquito, ¿verdad? Buen chup.
Yo lo sigo viendo congelado. Bueno, lo que se descongela a Paulino, la segunda nominación que recibió López Mateos la realizó Benjamín Peralta, pero solamente se sabe que Benjamín Peralta dijo pues nomínenlo, no, bien, wey, pero no cabrón. Se sabe por qué. Debe tener un premio Nobel, güey. Ajá, básicamente. Pues bueno, en el 64 Isidro Fabela otra vez volvió a nominarlo. Uy, se cayó Paulino otra vez. Y ahora el motivo fue, cito, liderar el camino hacia la paz mundial a través de su declaración de México como zona no nuclear. Lamentablemente... Güey, ¿no te acuerdas el meme, güey, el de México nunca desarrollará energía nuclear? Porque somos buenas personas y no sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo hacerlo. Sí, el meme de The Office. Pues bueno. No hace mucho salió. No tiene un poquito, tiene poquito, güey. Lamentablemente no tuvo éxito porque lo perdió con, ya sabes, güey, alguien desconocido, alguien que se llamaba Martin Luther King, güey. Luther King, güey, o sea, cabrón, o sea, alguien Luther desconocido, güey, nadie lo conocía, güey. Alguien desconocido, güey. Digo, no es como que ese cabrón hubiera hecho un discurso de unión entre que no deba haber racismo y toda la. Y que Colosio se inspiró en él para hacer su discurso no tiene nada que ver, monumento a la revolución. Ajá, digo, López Mateos pues tenía más méritos, pero pues así, pues ya ni pedo, güey. Pues bueno, en el 63, el primer año, lo recibió el Premio Nobel de la Paz conjuntamente el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Le dieron un Premio Nobel de la Paz a las Cruz Rojas, por algún motivo. Pues bueno, López Mateos en el 64 pues termina su periodo presidencial y deja a Díaz Ordaz, lo elige como el elegido, el dedazo, como todos lo conocemos, porque pues básicamente Díaz Ordaz le cuidó el changarro durante 6 años, ¿no? Entonces lo deja. Así es. Y el 1 de diciembre del 64 Díaz Ordaz asume como presidente de la República y López Mateos pues mantiene un perfil bajo, pero Díaz Ordaz como que le dijo, oye cabrón, me dejaste unos Juegos Olímpicos, la neta, que gracias, güey, te invito a presidir el comité organizador de los Juegos Olímpicos. Si no me equivoco, bueno, ya en un ámbito privado, Ordaz nunca le terminó de gustar los Juegos Olímpicos de México porque decía que era como un cagadero de dinero. De por sí, o sea, tener unos Olímpicos o un Mundial es dinero. Pues sí. Y no es nada barato. De hecho, creo que el impuesto de tenencia se creó para el Estadio Olímpico Universitario. Para construir el estadio de los Pumas. Pero bueno, López Mateos en un principio había aceptado, pero renunció al cargo, ya que en 1965 sufrió un ataque cerebral. Sus médicos de cabecera habían atribuido los intensos dolores a un caso agudo de migraña. ¿Se acuerdan que Vasconcelos había dicho que le había metido un putazo en la cabeza? Pues mira, pues terminó en esto. Pero esta vez los neurólogos Patricio Beltrán Goñi y Gregorio González Mariscal corrigieron el diagnóstico. Se trataba de un aneurisma cerebral. Pidieron la presencia de su maestro, el doctor neurocirujano James Leonard Papen, de una clínica de Boston, y operó cirujano a López Mateos en el Sanatorio Santa Fe en la Ciudad de México el 26 de noviembre del 65, en el cual le fueron descubiertos 7 aneurismas cerebrales, güey. A la bestia. Para los que no saben, los aneurismas son como bultitos que te salen en las venas del cerebro. O sea, en cualquier momento esa madre te puede dar un derrame cerebral. Básicamente esa madre es una bomba de tiempo. Son bultitos que son muy delgaditos, entonces son muy propensos a explotar. Y si te explotas, pues es fatal, güey. Un aneurisma cerebral que no identificaba puede ser fatal. Pues así bueno, que cuídense, banda. Así cuídense. Pues le identifican 7 y pues queda con secuelas de la cirugía. Al principio empezó a perder un poco la movilización, la cual le terminó perdiendo muy rápido. Después perdió el habla,
a causa de una traqueotomía. Incluso llegó a necesitar el uso de aparatos ortopédicos. Y durante 2 años vivió en estado vegetativo porque tuvo una muerte cerebral. Y básicamente estuvo en coma 2 años. Y murió a las 4:30 de la tarde el lunes 22 de septiembre del 69 en la Ciudad de México. Fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, pero años después, para no variar, el presidente Carlos Salinas de Gortari mandó a exhumar sus restos para que fuesen depositados en un monumento erigido en su honor en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. O sea, básicamente el güey vivió pues sus últimos 2 años en coma. Básicamente después de la presidencia el güey se murió. Ajá. O sea, bueno, un año después de dejar la presidencia le da el ataque cerebral y de ahí para adelante. Suena justo, la verdad, para no haber sufrido los ataques posteriores, güey, le fue bastante bien que a otros presidentes. Pues sí, güey. No digo, no le deseo mal a nadie que le dé un tumor cerebral ni nada, pero, o sea, le fue bastante bien. Pues digo, o sea, le fue bastante bien para los políticos de la época. Vaya, pudo ser peor, ¿no? Se la pudo ver. Bueno, o sea, es como las relaciones conflictivas que los presidentes tenían con Cárdenas. Bueno, algunos, que era como que se ve una tensión muy fuerte. Pues sí. Como lo del 68. O sea, cuando dijo Cárdenas, no puedo creer que soldados que vienen de los ideales de la revolución hayan hecho este acto tan bárbaro. Pero obviamente hay que matizar los datos, obviamente. Pues bueno, con esto terminamos la historia de Díaz Ordaz. Que... sí, porque se muere, cabrón. Pues ya, o sea, ¿qué esperabas, güey? Se murió, güey, ¿qué esperabas? O sea, podría ser más larga, pero ten en cuenta que se murió. O sea, prácticamente dejó de hacer cosas relevantes al año de que deja la presidencia porque le da el ataque cerebral, güey. O sea... vivió una vida plena. O sea, no sé por qué te sorprendes. O sea, fue todo lo que pasó, güey. O sea, no pasa nada más. Pudo haber quedado como Cerati. Güey, yo estaba pensando en hacer una broma ahorita cuando estaba diciendo. Sí, yo me abstengo de hacer esas bromas. Yo me abstengo de hacer otras bromas. Bueno, no es una broma, o sea, pudo haber quedado como Cerati porque Cerati como tipo un estado vegetativo. Yo pensaba que iba a quedar como Hawking, güey, pero, o sea... ¿O quién? Ajá, porque me habías dicho que había perdido el movimiento y el habla. Acuérdate que Stephen Hawking le pasó eso, pero cuando me dijiste lo del estado vegetativo, pues no cuenta. Es que una cosa es Ajá, sí, lo sé. Que tenía Hawking. Hawking tenía esclerosis multilateral, quién sabe qué mierda. Ajá, o sea, que es de donde salió lo del pinche Icebox Challenge, güey. Todo pendejo. Porque se supone que las terapias que se tenían para esa enfermedad era literalmente poquito a poquito vas perdiendo la movilidad. Y la manera en la que te revertían esa madre era echándote un pinche bulbo de agua helada para que tus miembros dijeran ¡ay, cabrón! Y se reanimaran, güey. Básicamente por eso era. Hasta cierto punto. Pero bueno, el pedo es que esa cosa, o sea, no te quita el habla como tal porque son los te movimientos deje de hablar, sino porque como se te van atrofiando los músculos, pues... al final de cuentas terminas perdiendo la capacidad de hablar porque ya no puedes moverte, güey. Sí, eso es lo que tenías Stephen Hawking. Sí, obviamente son cuestiones diferentes, pero... sí. O sea, dije, a lo mejor le pudo haber pasado como Hawking, güey, y hubiera quedado así su vida, que tampoco está tan culero con todo lo que... con toda la pensión... con la escuela. No mames, o sea, no está tan culero con la pensión que gana un presidente. Y puedes tener... no me acuerdo cuánto personal que te apoye, güey. Y es como que, bueno... o sea, wey, algo es algo. Ahorita que mencionas a Stephen Hawking, ¿tú crees que si le dijeras a...? Me acordé de una de las cosas más mierdas que he visto, güey. Cuando se murió, güey. Me acuerdo que hubo un cabrón que puso un video de Stephen Hawking, güey. O sea, bueno, una foto de Stephen Hawking, güey. Y le puso el sonido del pinche Windows XP cuando lo apagas, güey. No, fuera de pedo, yo sí le tengo una gran admiración a Hawking. Ay, güey, me acuerdo que a me todos, güey, pues es un genio, güey. Pero a ver, fuera de pedo, ¿tú crees que si le hubieras preguntado a Hopkins, oye Hopkins, si pudieras elegir entre no tener la esclerosis, güey, que nunca te hubiera dado, pero ya no serías un genio, ¿aceptarías? No, güey, sin pedo. El vato dice que no, güey. Aparte ves que el pinche cabrón de Stephen Hawking también tenía un sentido del humor que verga.
Bueno, es que el humor te ayuda a contrarrestar los Güey, o sea, es como que quieres reírte ¿A cuántos un poco no se pendejeó Stephen Hawking, güey? Sí, a Sheldon, güey. De hecho, me estaba acordando de esa escena que le dicen, te sientes mal por no haber ganado un Nobel. Y le responde, mínimo apareciendo Simpson. Sí, pinche Stephen Hawking también era un pinche personajazo. Pero bueno, con eso llegamos al final de este episodio donde repasamos la vida de López Mateos, que ya vimos que era un cabrón, que de los que hacen falta hoy en día, güey. Bueno, más o menos, o sea, el cabrón sin la corrupción. Pues es que, sí, de que tuvo corrupción tuvo bueno, que haber, sí, pero hasta cierto pero punto, no robó tanto más como que nada otros de debió haber sido más que pero nada no por robó Pedro Ordaz, güey. Porque recordemos que exacto. prácticamente López Mateos nunca hizo nada relevante como presidente porque se la pasaba viajando. Pero pues, o sea, un personaje así, con ese pinche sentido del humor, güey, esa pinche carisma. Ah, bueno. O sea, creo que no hay nadie, güey, en la política que sea ahorita así, güey. O sea, alguien que lo veas así, de que, jaja, qué pendejo, pero te cae bien, güey. Ajá, o sea, sí. En algunos lo hacen con Peña, güey, pero no jala, güey. Peña no cuenta, güey, porque no hace a propósito. Exacto. Peña no lo hace a propósito. Cuando se le cayó su pastel en su cumpleaños, güey. Fue la mamada, güey. Güey, esa de Peña le fue. Güey, ¿cómo tratará la historia a Peña? No sé, pero sé que va a ser de una manera muy culera. Pues mira, en algún momento el que se quedó como gobernador cuando Duarte pidió licencia y se largó, güey, porque según tenía asuntos que atender y el güey se largó para que no lo agarrara la justicia. El que se queda como gobernador con licencia para terminar el periodo de Duarte, en algún momento llegó a decir que en el futuro vamos a recordar a Peña Nieto como recordamos a Porfirio Díaz, güey. Ay, güey, pendejo el vato. Mira, güey. hasta cierto punto yo lo veo posible, güey, porque va a haber gente que lo va a recordar como de que no, güey. Era un pendejo, ¿sí? Y otra gente lo va a recordar porque era un pendejo, pero era nuestro pendejo, güey. No sé, güey. Yo a Díaz le tengo un... No lo voy a adular, güey, pero sí le tengo como que un respeto, güey, porque supo hacer las cosas que... Me imagino que el vato habrá sabido de que iba a pasar a la historia como un dictador a lo mejor. Pero dijo, mínimo lo hice por México. Y, o sea, y a Chile, yo siempre lo he dicho, no es un dictador. Por temas que ustedes ya lo leyeron, güey. Jurídicamente, técnicamente no es un dictador, porque todo lo fundamentó legalmente. Sus prácticas ahí yo sí digo que pudo haber sido dictatoriales. Compradas justo. Con un compañero, con un amigo Ismael, si alguna vez escuchas esto, saludos. El vato decía, yo le estaba comentando, ¿no? Que el caso de Porfirio Díaz junto con otros dictadores latinoamericanos podría entenderse dentro de algo que se llama una democracia fachada. Yo, exactamente. O sea, no es un régimen una dictatorial porque dictablanda. No, autoritario sería lo más apropiado. Un régimen autoritario. O sea, democracia fachada porque tienes mecanismos democráticos, pero no funcionan al 100%. O sea, en sí, detrás de esos mecanismos hay otros mecanismos que te ayudan a no seguir los mecanismos democráticos. O sea, básicamente está explicando por todo eso el siglo XX. Ajá, básicamente. Los llaman democracias fachadas. Así como técnicamente. Democracias así como grises. mi gobierno dentro del salón. Esto es una dictadura. Ajá, güey. Pero es una dictadura consensuada por el pueblo y por el pueblo. Porque el Congreso. Mira, pues así como decía Vargas Llosa, güey. Que ves que Vargas Llosa, algún pinche Vargas Llosa también se mamó, güey. Que decía que México es la dictadura perfecta, güey. Pues lo es. Y desde ese momento nunca van a volver a invitar, güey. ¿Quién sabe por qué? Y desde ese, güey, hablando de Vargas Llosa, qué extraño giro dio después, güey, porque se volvió medio facho, güey. No sé, pero sí me dijo, bueno, Alma, si ves esto, un abrazo, güey, pero sí me dijo Alma, güey, de que se volvió medio facho, güey. La verdad, güey. No sé. Es que, mira, yo no sigo tanto. Es que, güey, también me... güey, también es mi pedo de que no me gusta tener tanto coraje, güey. Por eso no tengo Twitter. Entonces, pues, güey, muchas cosas tóxicas, la verdad. O sea, a Chile, la verdad me cansa, güey. No, pero esos son comentarios muy específicos de entrevistas que le hicieron a Vargas Llosa. Ya les dijo, güey. Pero, güey, el vato está grande, güey, ya está... Sí, güey. Es como está Vicente más para Fox, allá que güey. Es como Vicente Fox. Ya es que Vicente Fox de un momento para acá se le zafó el tornillo, güey.
Sí, bueno, pero siempre estuvo como que el chisme de que tenía problemas de ¿Quién? ¿Vicente Fox? Fox, güey. No sé. Se podría decir que tal vez Fox en su momento, cuando era candidato, tenía el carisma de López Mateos. ¿No Tal fue vez. similar? Puede ser, puede ser porque sí era el candidato irreverente. O sea, Fox siempre se caracterizó por eso. Para más información, escuché el episodio de Vicente Fox. Y pues bueno, opiniones sobre este episodio, Pau. Que tengan mucho cuidado con sus documentos, por favor. Sí. No hagan cagaderos porque la neta eso luego les puede traer problemas en un futuro y tengan que llevar a sus vecinos, a sus amigos para que digan que ustedes son ustedes. ¿Tú, Yoshi? Segundo la idea de Paulino, cuiden bien y estén pendientes de que todos sus documentos estén en orden. Créanme, se los digo por experiencia, te ahorras muchos pedos y puedes tener todos los trámites que necesites como un servidor sin tantas complicaciones burocráticas como podrían ser. Creo que el único pedo es que no he cambiado mi residencia, mi credencial de línea, pero hay pandemia y yo no pienso ir a línea. Porque si no, quizás no puedan ser presidentes. Ajá. Eso y decir que, bueno, no está tan culero este sexenio como podrían ser otros. Pues el vato, pues al final, no sé si fueron sus pecados lo que le habrá pasado, la verdad, quién sabe. Eso yo no soy nadie para juzgar. Y pues decir que es una época, creo que es de los presidentes que viven el milagro mexicano, una época de bonanza. La y parte pues, del desarrollo estabilizador. Ajá, y el presidencialismo mexicano, o sea, es un periodo, la verdad, interesante de analizar y pues muy completo y que merece, o sea, a lo mejor un episodio que Alberto decida grabar porque él es el productor y yo me acato a las órdenes de él. Básicamente el periodo desde Ávila Camacho hasta Díaz Ordaz es el periodo del milagro mexicano. Ya después de Díaz Ordaz es cuando Echeverría la caga y manda toda la chingada y luego viene López Portillo a cagarla todavía peor, güey. Echeverría le cagaba a los empresarios, güey. Ya ves, güey. No, y luego pues ya ves que luego pinche ¿cómo se llama? López Portillo vino a cagarla peor porque supone que, o sea, si no me fue la memoria, desde Alemán para adelante se empiezan a usar los llamados modelos económicos, güey. Que Alemán usa uno que se llamaba sustitución de importaciones. Después viene Ruiz Cortines, creo que también con sustitución de importaciones. Y ya después viene López Mateos con Díaz Ordaz usar desarrollo estabilizador, güey. Y luego viene Echeverría, que le cambia, no sé qué, le mueve algo, el desarrollo compartido, exacto. Y porque se decía que el desarrollo estabilizador por X o Y motivo no funcionaba. Por X o Y motivo tampoco el suyo funcionó. Y luego vino López Portillo, metió otro que no me acuerdo cómo se llama, pero que básicamente se puede resumir a estoy bien pendejo y la voy a cagar. En eso se puede resumir el modelo económico de López Portillo, estoy bien pendejo. No requieres un economista para llevar a cabo el petróleo está muy tiene un precio muy alto, güey. Invirtamos todo en petróleo. Así es. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Así es. Para más información, escuché el episodio 1 de López Portillo. Creo que es el más escuchado, ¿no? Sí, es el más escuchado. Llegó a más de 200 reproducciones, güey. Sí, casi siempre, todas las semanas es como el que más se escucha. Me imagino que porque es el primero, güey. Sí, pero bueno. Y tiene ahí un cariño especial para nosotros porque fue un contexto. Sí, de hecho, ya llevamos hora 42, Ya casi llegamos a ese récord que todavía sigue poseyendo a las 2 hours. Colosio. Creo que el episodio de Colosio. Fácil se pudieron haber hecho en 2 partes pero pues no estaba planeado para eso. Y pues bueno, con esto llegamos al final de este programa. Muchas gracias por haber aguantado hora y media de nosotros. Más de hora y media, casi hora. Ajá, sí. Hora y 3/4 casi. Ya la semana pasada se volvió a subir el podcast a YouTube después de varias semanas de ausencia. Lamentablemente no sé qué mierda pasó con el programa de renderizado, que en la parte final desfasó el audio de Paulino. Y pues el audio de Paulino está desfasado. No sabemos qué pasó. Espero que ya este episodio se tenga que ver
estar bien, debería de estar bien. Así que ahí veré qué mierda le hago. Y pues muchas gracias por habernos escuchado. Y está igual, este episodio ya va a estar en YouTube para adelante hasta que vuelva a implosionar la computadora. A mí me pueden encontrar como @Emanuel56 en Twitter. A ti, Pau. A mí en Facebook como Ángel Paulino Chan y en Twitter e Instagram como Pau-3cc y como Cuentos del Señor Goriot también en WordPress. A ti, Yoshi. A mí me pueden encontrar en Instagram como Yushtaka2807. Ahí me pueden encontrar. En Facebook como Alessandro Yushtaka López Loría. O pueden poner directamente Yoshi, que es mi... O sea, es como que Facebook te permite ponerte como un apodo. Ahí me pueden encontrar igual. Pues ahí subo pues algún... Es un Facebook institucional. O sea, no van a ver gran cosa también. O sea... Bueno, sí, publiqué uno, el de la Segunda Guerra Mundial, la primera, cuando se reparten, pues se chingan al Imperio Otomano. Está bien bueno, está bien bueno ese pinche ¿Compartiste el de Historiadores Malvados y Asociados? Sí, es mi foto de portada. Todos, güey. Sí, igual, nos pueden encontrar igual en nuestra página de Historiadores Malvados y Asociados, Inc. Hacemos algunas consultas, obviamente están bien estructuradas nuestras conclusiones históricas, no usamos la historia para eso, porque es un bien presado, solo aclaramos que lo de malvados es porque los chicos malos están de onda, según Daniel. Pues la verdad suena chingón el nombre, güey, Historiadores Malvados de esos. ¿Sabes qué estaría más mamalón? ¿Qué cosa? Obviamente, creo que no hace falta explicar que lo de Historiadores Malvados y Asociados viene de Phineas y Ferb, ¿no? Ajá. Me acuerdo que hay un capítulo en el que todos los villanos hacen una organización como un sindicato de villanos que sus siglas es mermelada, güey. Entonces sería muy chingón, güey, hacer algo así, güey, pero que sea otra pendejada, güey. Que sus siglas sean chocolate, yo qué sé. Sería muy chingón nada más por seguir la broma, güey. Un día de estos. Nada más por seguir la broma. Por seguir el mame, güey. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos la siguiente semana. Y recuerden, cuando les pregunten que López Mateo se quería sabrosear a la primera dama de Kennedy, le van a decir al Chile así pasó. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos el siguiente viernes. Nos vemos.